es una evaluación, ¿no es cierto?, muy sencilla de la venta de terreno. O sea, si bien tiene VAR y TIR, quiero mostrarle, ¿no es cierto?, estructura de cómo vamos a armar un proyecto. O sea, cada grupo va a ser un proyecto. Esto se trata, ¿no es cierto?, de inversiones inmobiliarias, ¿sí?, que es a donde un poco queremos llegar nosotros, ¿no es cierto?, como ingenieros civiles. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a tratar de hacer lo más grande posible. El dato que se tiene es un terreno, ¿sí? Entonces, vender terreno solamente, no construir. Es solamente, si yo tengo un terreno rústico y lo quiero vender, lo quiero parcelar y vender terrenos, pongamos que estamos en el Uruguay. Tengo 70.000 metros cuadrados. Ese es el dato del terreno que tengo. Obviamente un dato que no puedo cambiar porque ese terreno es el que quiero evaluar. El precio de venta del terreno es un precio que yo le estoy poniendo, según el mercado. Si ustedes van al Uruguay, están en 130, 150, 160. Obviamente más lejos están en 100. Yo le he puesto un valor inicial, ¿no es cierto?, de $60 por metro cuadrado. Eso es lo que más o menos vale por ahí. Pero yo para vender terreno tengo que ponerle infraestructura. O sea, tengo que ponerle calle, pavimento, agua potable, electricidad. Y más o menos voy a suponer, esto es todo suposición por ahora. Y después vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que voy a invertir $1.600.000. ¿En qué? En ponerle pavimento, en ponerle agua potable, su planta de tratamiento, electricidad. Y acá digo, bueno, yo no tengo el total de la plata. Entonces voy a decir que un porcentaje del 30%, por eso es bien macro ¿no es cierto? Voy a ir al banco. Bueno, y por lo tanto, de este 1.600.000, yo le voy a pedir que me preste el banco 480.000. Y que el plazo de hacer la infraestructura son 29 meses. Obviamente, como le decía, cada una de estas variables, ¿no es cierto?, tiene estas flechitas de acá, estos iconitos, que yo los voy cambiando, y obviamente me está cambiando todo el proyecto. Eso es análisis de sensibilidad, ¿sí? Y después les voy a enseñar, ¿no es cierto?, cómo se hace esto en Excel, que es bien sencillo, ¿sí? Obviamente es un proyecto que tengo que administrar, ¿sí? Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? Avísenme siempre, por favor. No. Sí, cuando yo y cuando ya. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, ingeniero. Ok, repaso entonces. Repaso. Entonces digo, yo tengo un terreno de 70.000 metros cuadrados que pretendo vender, obviamente, lo voy a parcelar y pretendo vender a $60 el metro cuadrado. Voy a ver, tengo que hacer análisis de sensibilidad. Pero eso después que arme todo el proyecto. Les quiero mostrar cómo es el proceso de un cálculo como este. Y después digo que hay que meterle infraestructura, agua potable, alcantarillado, ¿no? Y que eso estimo, porque no tengo el proyecto, estoy haciendo un nivel muy de perfil de prefactibilidad, ¿sí? Les había comentado que hay diferentes niveles de hacer el proyecto, o sea, estados.
Ya hemos visto que empezamos con una idea, después pasamos a un perfil, después pasamos a una prefactibilidad, factibilidad y proyecto de diseño final. Entonces estamos a un nivel un poco de entre idea y perfil, ¿no es cierto? Ya poniéndole, ¿no? y poniéndole un poco el número. Porque hay veces que, que, que aquí voy a meterme a hacer todo si grueso, ¿no es cierto? No, estoy lejos de que sea rentable, ¿no? Entonces estoy estimando que voy a meter $1.600.000 en infraestructura, ¿sí? Eso es lo que va a costar la infraestructura. Y después voy a decir que como yo no tengo el 1.600.000, yo voy a hacer un proyecto y voy a estimar por ahora que voy a ir al banco, ¿no es cierto? Y me voy a prestar el 30%. O lo que sea necesario y vamos a ver si aguanto o no aguanto. Pues. Y les decía que acá hay unos valores, ¿no es cierto? Que yo largo, ¿sí? Y puedo, ¿no es cierto?, hacer variar todo el proyecto. Por ahora le voy a decir 30%. Entonces, de este 1.800.000, voy a ir al banco y le voy a decir, oye, me vas a prestar el 30%. Después digo, esa infraestructura, obviamente aquí entra la ingeniería, ¿puedo hacerlo? Y la experiencia me dirá que si yo tengo que hacer calle, tengo que hacer avenida, tengo que hacer instalaciones, la ingeniería, la experiencia de la ingeniería, tampoco me voy a poner a hacer el proyecto. Estamos a un nivel bajo de perfil, entre perfil y prefactibilidad. Entonces voy a suponer con la experiencia, digamos, que tiene el ingeniero, voy a suponer, ¿no es cierto?, que voy a tardar, no sé, 25 meses. Y les decía, ¿no es cierto?, que cada una de estas barritas que está aquí, cada uno de estos iconitos me mueve los datos. Y esos datos me cambian todo, absolutamente todo el proyecto. Todo el proyecto me lo cambia. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar por ahora 20 meses, digamos. Pero este es un proyecto que tengo que administrarlo. ¿Sí? Yo, inversionista, tengo que administrar este proyecto. Y he puesto un costo mensual de $5.000. Capaz que un ingeniero, un economista, ¿no es cierto? Y personal de apoyo que obviamente si voy a vender tiene que ver a alguien que haga marketing, que haga, entonces, capaz que me quede corto. Pero voy a poner $5.000 mensuales. O voy a poner $5.000 mensuales y después voy a capaz que incrementar la planta, ¿no es cierto?, de personal. Y luego tendré que separarlos en tramos. ¿Sí? Entonces digo que voy a tener un costo por mes de $5.000. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, acá voy a hacerlo más grande para ver que, ¿sí?, en función del tiempo que tarde, ¿no es cierto?, en función del tiempo que tarde, obviamente voy a tener que el global de precio por mes, ¿no es cierto?, tengo que modificarlo. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Y después planteo lo siguiente. Planteo variables económicas y financieras. Acá al costado, wow, no veo bien. Acá al costado voy a plantear valores iniciales y voy a decir cuál es el horizonte del proyecto, o sea, cuánto tiempo me va a durar este proyecto. Yo puedo tardar en construir un año. Hay un micrófono abierto, por favor. Pero mi proyecto, no es que yo termine el proyecto al día siguiente lo vendo, pues, ¿no es cierto? Entonces, voy a suponer que este es un proyecto que lo voy a vender, ¿no es cierto?, lo voy a cerrar en 7 años. Capaz que es menos. Entonces, aquí, obviamente, todas las variables las puedo cambiar. ¿Sí? Y ya después haré análisis de sensibilidad. El plazo de financiamiento.
¿no es cierto? O sea, yo quiero terminar de pagarlo cuando termine el proyecto, o capaz un poco más. Debería terminar, estos dos números deberían más o menos ser iguales para que yo cierre el proyecto y hubiera terminado el proyecto. Cosa que en una de esas no se puede dar y tendré cada vez, ¿no es cierto?, que estar actualizando. La tasa de interés es la tasa de interés con la cual el banco me va a dar plata. Voy a suponer, ¿no es cierto?, que me va a cobrar una tasa de interés del 5% que es baja, ¿sí? Aunque salió una ley en su momento que para proyectos de vivienda, ¿no es cierto?, proyectos productivos, los intereses eran bajos. Pero yo no voy a vender vivienda, por lo tanto, capaz que aquí, ¿no es cierto?, el banco me diga, no, yo no le puedo dar con el crédito de vivienda, que además el gobierno los obliga a los bancos a un porcentaje, creo, no sé, porcentaje de su cartera, que tiene que dar crédito obligatoriamente a vivienda con intereses muy bajos, del 2, 3, 3,5, 4%. Entonces esta es una tasa de interés baja, y si el banco me dice, oye, yo no te puedo dar crédito de estos créditos a bajo interés y a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es un proyecto productivo ni un proyecto de vivienda. Y te voy a cobrar el 10%, lo que cobra el banco. Ahorita yo voy a sacarme un crédito para comprarme un auto, ¿no es cierto? Y me van a cobrar el 10, 12% de interés anual. ¿Por qué? Porque no es un crédito productivo, se llama crédito de consumo. Entonces son las negociaciones que hay que hacer. Lo mismo el periodo de gracia. En periodo de gracia, ¿no es cierto?, habíamos hablado que el periodo de gracia es un tiempo en el cual yo me presto plata y tengo que devolver, pero tengo que devolver capital más los intereses. Entonces, en este caso, voy a suponer que el banco me admite un año de periodo de gracia. ¿Qué quiere decir? Que durante años solamente voy a devolver intereses y no voy a devolver capital. En los periodos de pago es importante cada cuánto, también negociación con el banco. ¿Te voy a pagar cada 2 meses o cada cuánto quieres que te paguen? No, usted me va a pagar cada mes. O no, me va a pagar cada 6 meses. Obviamente, si pago cada más tiempo, en vez de cada mes, pago cada 6 meses, el costo va a ser más caro, ¿cierto? Porque ha pasado más tiempo. Y el saldo que tenga en un momento, sobre el saldo me van a comprar los intereses. Entonces, si yo digo voy a pagar cada 6 meses, van a pasar 6 meses y voy a tener que pagar más intereses. Aporte de capital, ¿qué quiere decir? Yo puedo conseguir socios, ¿no es cierto?, que aporten capital, ¿sí? O yo voy a poner más capital. ¿En cuánto tiempo voy a en qué año o en qué mes o cuánto plazo de aporte de capital? Para que la parte que ella ponga, yo digo, ya, la voy a ver en tanto tiempo. Capaz que tenga que hacer un aporte mensual adicional si es necesario. Eso se llama capital de trabajo. ¿Y a partir de cuándo? De tal mes ¿Por qué voy a ver el flujo? Pues voy a ver dónde tengo, llamémoslo así, hueco, que en una de esas tengo que inyectarle más capital. Incremento anual de la administración. ¿No es cierto? Estamos a las puertas de, ustedes, si es que ven noticias, a la puerta de la negociación que está haciendo la Central Obrera Boliviana, de la negociación del aumento de todos los años, ¿no es cierto? Para el 1 de mayo se pide aumento y es retroactivo desde enero. Hoy están pidiendo, creo que el 10% al básico y el 7%, creo, ¿no es cierto?, a lo demás. ¿Sí? Una negociación de todos los años que es más política que real. Entonces el gobierno dice, ¿no es cierto?, y negocia. Y no quiere negociar con los empresarios privados. No quiere. Y la COP le dice al gobierno, yo no me voy a sentar con los empresarios privados a negociar. Yo negocio con usted. Y usted, señor Estado, no Estado, sino usted, el gobierno, ¿no es cierto?, dirá que se puede
Obviamente para el gobierno le significa aumentar la masa salarial del sector público, que es muy pesado, pero al empresario privado, ¿no es cierto?, lo obliga a aumentar los sueldos. Y hay algunas empresas que no pueden, y el año pasado cerraron muchas empresas, no varias, muchas empresas, no aguantan un aumento del 5 o 7%. Pero además también salió una norma que dice, si crecemos más del 5 y pico por ciento, doble aguinaldo. No le duele pues el bolsillo del gobierno, ¿no es cierto? Él tiene plata y podrá pagar la administración pública, pero el privado, pagar un doble aguinaldo, también han quebrado cualquier. Entonces, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Allá, aumente los sueldos, ¿qué hace la gente? Empieza a trabajar en negro, ¿no es cierto?, fuera de las normas, y muchas empresas reducen personal. Entonces, en vez de generar productividad, estamos generando desempleo. Pero bueno, yo en este proyecto estoy considerando que mi planta administrativa, ¿no es cierto?, va a tener un 5% de incremento. Pero además, estoy colocando, ¿no es cierto?, cuántos proyectos estoy administrando. Hay gente que está con 2 o 3 proyectos. Y obviamente yo aquí estoy poniendo uno. ¿Por qué? Porque si yo estoy con 2 o 3 proyectos de inversión, como inversionista, puedo los gastos de administración, gastos generales, ¿no es cierto?, reducirlos cada vez más. ¿Sí? Acá hay un impuesto a las utilidades, ¿no es cierto? Es un tema que lo voy a explicar después cuando veamos la teoría. Si yo vendo una casa, ¿no es cierto?, no tengo que pagar el. Pero si yo soy un inversionista, al final soy inversionista y tengo utilidad, el impuesto a la utilidad es el 25%. ¿Sí? Acá está el total de los ingresos, ¿sí?, y el total de los egresos. Aquí hay algo que ha salido mal. Vamos a ver por qué. Y bueno, y ahora tengo que empezar. Micrófono abierto. No me va a perder el tiempo, por favor. No lo voy a sacar y no entra más. Y ahora tengo que empezar con todas estas variables a vender. Entonces tengo que prever, tengo, entre comillas, adivinar. Yo sé muy bien cuánto son las inversiones y cuánto voy a gastar en la inversión. Lo que no sé es cuándo voy a vender y cuánto voy a vender. Pero hay que hacer un plan. Así es el estudio de la inversión. Entonces yo digo aquí, lo había puesto, ¿no es cierto?, que el proyecto era en 5 años. ¿Sí? Y voy a suponer que del 100% de los terrenos que tengan, voy a vender el primer año un 8%, el segundo año un 22%, el tercer año un 20% y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces yo cambio aquí, ¿no es cierto?, y en vez le pongo 10. Sucede que me dice, oye, vos estás vendiendo el 102%. Entonces me da una señal que eso no puede ser, ¿no? No puede vender el 102%. Ah, si le puse 10, capaz que acá le pongo 20, ¿cierto? Y cuando no está en rojo esto, quiere decir que esto está sumando 100%. Si yo digo aquí voy a vender el 25%, ¿sí?, o el 26%, ¿no?, algo no está bien. Quiere decir que en este año voy a vender menos, ¿no es cierto? Entonces tengo que equilibrar. Es una forma de control nada más visual para decirme, oye, esto no está sumando. Pero además, ¿no es cierto?, ¿eso qué significa? Significa que cuando hay este tipo de proyectos y yo estoy en un terreno que estoy urbanizando, a veces se hace por parte. ¿Para qué? Para que yo empiece a construir, a hacer terreno,
y le voy generando plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Que si yo, ¿no es cierto?, urbanizo unos terrenos y están en tal posición y a esa parte ya le pongo agua potable, alcantarillado, seguro que los terrenos de más allá, ¿sí?, los voy a vender más caro, porque le estoy dando plusvalía a los terrenos, ¿no es cierto?, haciendo ya inversiones, ¿sí? Estos terrenos, aquí hay una laguna, bueno, hago la laguna, digamos, pero ya con una laguna los terrenos ya valen más. Entonces también voy a suponer, ¿no es cierto?, que a medida que construyo, o sea, urbanizo, voy a tener algún tipo de plusvalía. Entonces voy a decir que el primer año no tengo plusvalía, el segundo año que tengo una plusvalía del 15%, después puede bajar a 6%. Eso es totalmente variable. Depende de qué, depende del mercado. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, yo puedo ir cambiando la plusvalía y se me está modificando todo el proyecto, ¿sí? Pero eso es día a día, ¿no es cierto?, que yo tengo que ver la demanda. Porque si hago una urbanización y aparte y después no me compra nadie, ¿no es cierto?, no le voy a generar plusvalía. Quiere decir que o está muy caro o no está mal ubicado, ¿sí? Entonces, con estos datos, yo voy a tener un valor de cuánto, obviamente, yo voy a vender el 10% aquí, y eso me significa, ¿no es cierto?, estos ingresos, ¿sí? El total de los ingresos, que eran 70.000, están repartidos en estos valores. Y lo mismo, la plusvalía tengo que ir jugando y decir, bueno, ¿qué quiere decir? Que este es mi flujo de caja, ¿no es cierto? ¿Cuál es el flujo de caja? Entonces el total de las ventas son 4.656.000. Ya está planteado, proyecto demasiado simple, pero lo que hay que ver es el mercado ahora, cómo responde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer toda una evaluación, ¿sí? Vamos a ver qué hay aquí. Aquí está el servicio a deuda, ¿no es cierto? Entonces yo decía que iba a ir al banco y me iba a prestar el 30%. ¿Se acuerdan que el capital a prestarme eran 480.000? Y con los datos que tengo a 7 años, ¿no es cierto?, que son 84 meses, son 42 periodos, a una tasa de interés del 5%, que es dividido 12, 4,2% anual, y que es 0,83% cada periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo es si yo voy a pagar cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses. Y estoy suponiendo, como decíamos allá, en lo que yo llamo la sala de comando, un año de periodo de gracia. Con eso, ¿no es cierto?, yo tengo un flujo del capital y de los intereses. Entonces estos 480.000 se van a transformar, que yo tengo que devolver 528. Pero tengo el flujo, ¿sí? Tengo el flujo. Y este flujo tiene que ser en el periodo que estoy pensando, que son estos 7 años. Una de las grandes recomendaciones cuando uno hace esto es que yo modificar el plazo. Yo no es que no pueda, lo puedo hacer y yo voy a decir 10 años, ¿no es cierto? ¿Sí? Sucede que ahora se me ha cambiado y mi flujo está a 10 años. Y esto va haciéndose acordeón, como yo digo, dependiendo, ¿no es cierto?, que si yo vuelvo, si ustedes se fijan, si yo vuelvo a los 7 años, ¿sí?, acá me aparece un flujo solamente de 7 años. ¿Cómo se hace eso? Parece magia, que aparezca y desaparezca. Y no, ojo, no estoy usando un lenguaje de Visual Basic para hacer esto dentro del Excel. Está haciendo función. Después se los explico. Algún momento les voy a dar
algunos tips, ¿no es cierto?, de cómo manejar esto con Excel. No es una no estoy manejando macros ni Visual Basic, solamente funciona. Pero aparece y desaparece porque este va a ser mi flujo de caja. Y los pagos son esto el flujo de caja entre capital e intereses año por año. Y acá tengo, ¿no es cierto? Acá tengo que me dice son 42 periodos. ¿Por qué? Porque son 7 años, ¿no es cierto? Perdón, son 7 años, pero estoy haciendo pagos, ¿no es cierto?, bimensuales, ¿sí? Y por lo tanto eso, la cantidad de periodos que me da, ¿no es cierto?, son 42. Si yo dijera, ya, yo voy a pagar mensualmente, le voy a poner uno, ¿no es cierto?, mensual, y obviamente aquí me va a dar los 84 meses, ¿no es cierto?, que corresponden a este valor que dice acá 84. Todo es variable. Sin embargo, yo le decía que cuando yo planteo estos temas, que son datos para hacer variaciones, yo no los debo plantear y modificar aquí. Para eso, la estructura, ¿no es cierto?, es esta sala de comando. Acá están los datos, ¿sí? Y por lo tanto, acá dice una tasa de interés, ¿no es cierto?, ¿de cuánto? Plazo, tasa de interés del 5%. Entonces, aquí este valor es el que me tiene que reflejar acá donde está la deuda, creo que era esta, ¿no es cierto?, el plazo. Fíjense que este plazo aquí, ¿no es cierto?, está ligado, ¿no es cierto?, a los parámetros, ¿no es cierto? Entonces el plazo está ligado a los parámetros, el interés está ligado, ahorita veíamos que era 7%. Si ustedes se ven acá arriba, dice de parámetros. Entonces, ¿cuál es la idea de la estructura, de armar una estructura? Porque hacer tablas y tablas y tablas y después no saber qué está conectado con quién es el peor caos que se puede armar. Por eso lo que yo siempre digo, que aquí hay una sala de comando. Acá están los datos. Cualquier cosa, no es cierto, que modificar acá, los datos. Para que acá también tengo dos partes. Tengo una parte que son los datos y otra parte que son los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de este proyecto? El resultado de este proyecto es que acá tengo unos egresos. Aquí hay un valor que se me ha desconectado. Vamos a verificarlo. Estoy diciendo que los ingresos, ¿no es cierto?, el aporte de capital cero, el financiamiento del banco, ¿sabes?, y la venta del lote es esto. La ejecución de la obra, ¿no es cierto?, el costo es esto. Los gastos administrativos totales son estos. El pago de la deuda, ¿no es cierto?, es esto. Los impuestos, esto, y los impuestos a las utilidades, es esto. Aquí hay dos valores que le he puesto algún valor malo y me está dando un error. Pero me está diciendo, ¿no es cierto?, que a una tasa de descuento. Entonces, a esto tenemos que llegar, a decir cuál es la tasa de descuento y decir cuál es el banco y cuál es el TIR. Aquí obviamente me está dando un TIR negativo, es complicado, pero me está dando un BAN de 68, perdón, un negativo, y 1 millón. ¿Qué es el BAN? En teoría el BAN es decir el valor presente neto. Entonces, eso, si yo hiciera todo este proyecto en un segundo, en el tiempo, ¿no es cierto?, tendría una utilidad, o sea, un resultado de un millón de 100. Por eso hay algunos valores que me están dando mal, que tengo que corregir. La suma de X9 a X3. Quiere decir que aquí hay un valor, ¿sí?, impuesto a las utilidades, que suma de los egresos. Bueno, aquí hay que corregir pero una corrección al programa. Y después hacer algún tipo de estos análisis. ¿Cuáles son estos análisis? En los 7 años estos son los ingresos. Oye, ¿por qué está cero esto? Ah, está cero, ¿por qué? Porque ya no estoy recibiendo plata. Pero los egresos a 7 años sigo pagando al banco. Y de nuevo,
un gráfico habla más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Entonces acá ¿qué es lo que tengo? Tengo la plata mes por mes, perdón, año por año, ¿no es cierto? Y uno, ¿no es cierto?, uno es ingreso y otro es egreso. Si yo lo veo por mes, ¿no es cierto?, y aquí tengo unos valores, ¿no es cierto?, un hueco muy grande. Pero sucede que yo puedo tener unos ingresos y después obtener otros egresos y acumulado, ¿sí?, me va a dar un gráfico como este, ¿sí?, acumulado entre ingresos y egresos. Este es el gráfico de los acumulados. ¿Qué me dice aquí? ¿No es cierto?, que tienen unos ingresos interesantes, entonces estoy holgado, digamos. Pero aquí, si yo abro un poco más esto, al principio, por aquí, ¿no es cierto?, capaz que no tenga mucha plata, o capaz que la línea verde, ¿no es cierto?, que son los ingresos, esté por encima, y no tenga plata. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a tener plata. Quiere decir que ya le voy a aumentar, ¿no es cierto?, a partir de no sé qué mes, aporte capital. Entonces le voy a poner, por decir, 50.000. No, mucha plata. 10.000. 10.000. ¿Y a partir de qué mes? ¿Qué pasó con el gráfico? Veamos qué pasó con el gráfico. Todavía aquí estoy muy justo, ¿sí? A ver, entonces, ¿en qué mes? Justamente en el mes 2, o antes del mes 2. Entonces yo voy a decir que, ¿dónde está? Que yo voy a hacer un capital, lo voy a poner en el primer mes, le voy a poner más plata, y le voy a poner que sea 20.000. ¿Qué pasó ahora? Fíjense, acá se separó un poquito más. Y ahí hay que empezar a hacer lo que son los análisis de sensibilidad. Entonces yo tengo que hacer todas las tablas, ¿no es cierto?, la deuda, tengo que hacer la tabla de los ingresos. Si mi ingreso, ¿no es cierto?, es el aporte de capital que hice en el primer mes, más el financiamiento, ¿no es cierto?, más las ventas, ¿sí? Esto es lo que me dio el banco, esto es lo que puse yo. Y después, ¿no es cierto?, recién en el segundo año empiezo a vender por venta. Después, aquí hay una referencia circular. ¿Saben lo que es una referencia circular en el Excel? No saben. Bueno, algún rato se los explico. Voy a corregir eso. Archivo, más opciones. Opciones. Un poco a la vigilancia porque no leo. Y le voy a decir que habilite el cálculo interactivo. Algún rato les explico esto, ¿ok? Entonces acá, ¿qué estoy poniendo? Acá están, resumen los egresos, ¿cierto? La ejecución de la obra, gasto administrativo, el pago de la deuda, los impuestos, ¿no es cierto?, impuestos a las utilidades. Y tengo un flujo de caja, ¿no es cierto? Y en función de ese flujo de caja es que se calculan el TIR y el banco. Aquí que tengo. Complicado. Entonces, separé por meses. Creo que no está conectado esto por meses. Acá está el pago de la deuda. Y no hay mucho más. Y no hay mucho más análisis. Puedo empezar a hacer mucho más análisis, ¿sí? Pero acá tengo los resultados y tengo los datos. A eso es lo que queremos llegar. Hacer una evaluación económica financiera, si esto es rentable o no rentable. Entonces dicen, está bueno.
tendré que esforzarme, ¿no es cierto? Decir, bueno, oye, hay que vender más al principio. Esto es marketing. Sí, yo voy a decir que el 20% lo voy a vender al principio. Y aquí le voy a restar, ¿no es cierto? Estoy en 106, aquí le voy a poner 20. Aquí equilibré los porcentajes. Es que no veo las teclas. Sí, 0, 9, ya. Ahí estamos. ¿Sí? Y otra vez empiezo a analizar. ¿Sí? Empiezo a analizar. Aquí, fíjense cómo ya se separó más entre ingreso y egreso. No hay mejor cosa que hacer gráfico, porque números a veces uno no los capta. Yo hago un gráfico de lo que sea y voy viendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero en una de esas estoy siendo optimista, ¿no es cierto? Que el segundo año voy a tener 3% de plusvalía. Capaz que es menos, ¿no es cierto? Y capaz que también la plusvalía no crece mucho. La plusvalía no crece mucho. ¿Y qué me pasó? Veamos nuevamente el gráfico. No le ha afectado mucho, digo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que todo está conectado. Entonces, esta es una evaluación, yo diría a nivel de perfil pasando a prefactibilidad, muy gruesa, digamos. ¿Sí? Entonces, si los números ahorita me están dando y yo estoy conforme que el mercado me va a responder así, que voy a vender, ¿no es cierto?, en estos años tanto, y que me va a generar plusvalía de tanto, si yo estoy convencido, y eso es estudio de mercado. Entonces, ¿estoy vendiendo o no estoy vendiendo? Y tendré que ir ajustando a medida que venda y a medida que pase el tiempo. Pero decir, ya esto, yo diría, este proyecto está funcionando. Capaz soy muy optimista con esta plusvalía. Capaz que, ¿no es cierto?, el primer año, ¿Tiene comida? Compañera, micrófono, por favor. Compañera. me traiga el ruido y yo no avanzo. Entonces, esta es una evaluación muy simple, pero muy simple, ¿no es cierto? A nivel de perfil, ¿sí? Entonces, pero obviamente hay que tener datos de mercado. O sea, este terreno, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Se está vendiendo? ¿Cuánto está el precio por ahí? Hay que hacer el estudio de mercado. ¿Sí? Porque con datos malos, nuevamente, Gillo, ¿no es cierto? Garber input, Garber out. Entra basura, sale basura. ¿Sí? Y acá tiene que haber mucha experiencia en infraestructura, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta el pavimento? ¿Cuánto cuesta una red eléctrica? Pero si no tengo proyecto, un momentito. Esa es la experiencia en costos, ¿no es cierto? Que obviamente muchas empresas lo tienen. Dice, sí, para un barrio de esta naturaleza, tanto por ciento de la inversión en el pavimento, tanto por ciento de la parte de la red eléctrica, tanto por ciento. Aquí entra la ingeniería. ¿Sí? Pues no le puedo errar, ¿no es cierto?, en los valores de la inversión. Eso sí, a medida que avanzo en el proyecto lo voy a tener mucho más claro, ¿no es cierto?, porque voy a ir avanzando en el proyecto hasta tener el diseño final. Y cuando tenga el diseño final, decir, ya, esta infraestructura cuesta tanto. A ver, veamos mi modelo, ¿no es cierto? ¿Cuánto? No, mira, son 3 millones de inversión. No es rentable. Listo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ir paso por paso, alternativas. Hemos visto, ¿no es cierto?, que un tema básico son las alternativas. Entonces, yo armo un modelo econométrico que se llama de esta naturaleza. Puedo hacer muchas alternativas. Y parte de esas alternativas, ¿no es cierto?, es el tema de la infraestructura. No me da para hacer una laguna al medio, pues, ¿no es cierto? ¿Sí?
o el nivel de la infraestructura va a ser así. Quiero hacer una organización de luz. Ya tendré que pensar que los postes de luz no van a haber y tendré que hacer la canalización de la red eléctrica subterránea. Mucho más caro. Entonces, obviamente, el nivel que le pueda dar también va a estar relacionado con el nivel que se pueda vender. Estudio de mercado. Y entonces acá tenemos un dato que es fijo, que es superficie. Tenemos un precio de venta que es estudio de mercado. Y tenemos el tema de ingeniería. Y después, ¿no es cierto?, hay que empezar a jugar con las variables económicas financieras. ¿A cuánto me va a prestar plata? ¿No es cierto? Y después hacer todo un análisis que les voy a mostrar en otro ejemplo. ¿Sí? De ir un poco más fino ya a los gastos que voy a tener. ¿Se entiende el mecanismo? La metodología que hay que hacer en una evaluación de proyecto. ¿Sí? Yo prefiero mostrarles el resultado y qué es lo que vamos a hacer para que ustedes tengan que todo lo que estamos viendo, la parte de teoría, que las estadísticas, que las alternativas, que los datos, que ¿no es cierto?, lo que hablan los principios, aquí está reflejado cómo lo tengo que hacer. ¿Pregunta? No hay pregunta. Nos vamos de aquí. Les voy a mostrar otro proyecto. Bueno, yo estoy dando unos cursos de esto a través de un instituto de enseñanza virtual. Ya este curso lo he dado 2 veces. Este es un proyecto de una terminal de pasajeros. Pensemos en un pueblo, ¿no es cierto?, donde pasan los ómnibus, ¿no es cierto?, y hay una pequeña terminal. No sé, Camire ya es muy grande, ¿no es cierto?, pero no sé, Boyuibe es un pueblito chico todavía, pero para el ómnibus sobre la carretera, ¿no es cierto?, o entra ahí desde la carretera, se entran como 2 kilómetros hasta la plaza principal y ahí suben pasajeros de los ómnibus que van hacia Camiri, hasta Yacuiba. ¿Será negocio hacer una terminal? Veamos. ¿Qué planteo aquí? Yo planteo que hay una devaluación anual del 4%. La devaluación de la plata, la devaluación del país, ¿no es cierto? O si quieren, ¿no es cierto?, algunos incrementos de devaluación del poder adquisitivo. Estoy considerando que voy a conseguir una plata al 7% anual. Y ahora empiezo ya, ¿qué voy a tener en esa terminal? Voy a tener micro que van a pasar, colectivo, y obviamente cierta cantidad de pasajeros, que va a haber unos locales, ¿no es cierto?, que van a estar vendiendo pastillas o lo que sea, o que van a estar las empresas que venden pasajes, ¿no es cierto?, y que además voy a tener publicidad, ¿sí? Y además que voy a tener también unos baños donde en todas las terminales normalmente un baño le cobran, ¿no es cierto?, por entrar al baño. ¿Por qué? Porque es un operador privado. Estos son nuevamente, ¿no es cierto?, datos que estoy planteando de inicio como para tener valor. ¿Cuántos andenes va a haber? Bueno, 12 andenes. ¿Qué frecuencia va a haber en esos andenes? ¿Sí? La frecuencia no es que todos van a estar llenos, sino, ¿no es cierto?, que a esos 12 andenes, ¿no es cierto?, una frecuencia inicial, digamos, de 4, ¿sí? 4 que se van a ocupar. Pero sucede que a mí como empresa de transporte me cobran, la terminal me va a cobrar la empresa que va a hacer la terminal, la que va a administrar, la que está haciendo el negocio. Yo al transportista, a la flota le voy a cobrar
$3 por cada vez que entra una flota a estacionarse. ¿Sí? Después voy a tener colectivo, ¿no es cierto? 10 andenes para colectivo, con una frecuencia de 3 y que también va a pagar $3. ¿Sí? Por bus, ¿no? No es por persona. Pero el pasajero, ¿no es cierto?, tiene que pagar un derecho terminal, 0,06, casi $1. Hoy ustedes van a la terminal, creo que cuesta $2. Depende si es nacional o internacional. 2 pesos de derecho de andén. En donde en la terminal, para subir a los buses, tiene que pagar un derecho de andén. Pero además, los buses no van llenos. Considerar que hay un 85% de ocupación. Que va a haber, de acuerdo a la infraestructura, va a haber 20 locales. ¿No es cierto? 20 locales que voy a alquilar, ¿no es cierto?, aquí a la empresa de transporte, a la empresa de carga, ¿no es cierto? Y un costo de alquiler, ¿no es cierto?, de $120 mensuales. La publicidad, voy a tener 20 lugares de publicidad y que voy a recaudar, ¿no es cierto?, por cada uno $200 por mes, ¿sí? Y después hay baño, ¿no es cierto?, que va a tener un coeficiente de ocupación del 40% de los pasajeros. O sea, ustedes saben que cuando uno viaja por tierra, ¿no es cierto?, antes de subir todo el mundo va al baño. ¿Sí? Entonces, pero no van todos, ya un 40%. Y acá están los resultados. Y vamos a ver que cómo armamos todas las tablas, ¿no es cierto?, de información desde el estudio de mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Inversión. Entonces, ¿cuánto cuesta el terreno? Tanto, 250.000. Terreno. ¿Qué voy a ampliar? ¿Cuánto me va a costar las construcciones? Bueno, tantos metros cuadrados. Voy a hacer tinglado. ¿Ya cuánto cuesta el tinglado? Metro cuadrado el tinglado. Ya 25, 30, 35, depende del tinglado, $, por metro cuadrado. Por la superficie que me estoy planteando, por la cantidad de locales que hay que hacer, por la cantidad de, etcétera, de la dimensión que más o menos estoy haciendo terminar, tanto. Voy a necesitar maquinaria y equipo, ya vamos a ver de qué significa, muebles, enseres, instalaciones, imprevistos. Entonces, inversiones fijas, ¿no es cierto? Por un lado voy a tener 609.000, y después inversiones diferidas. ¿Qué son las inversiones diferidas? Son los gastos que hago al principio. Gasto de organización, gasto del estudio, gasto de factibilidad, estudios técnicos, ¿no es cierto? Me voy a gastar 55.000. ¿Sí? ¿Y por qué diferida? Porque después esta plata la voy a diferir en el tiempo. Capital de trabajo. Yo necesito pagar sueldo mientras estoy construyendo. Necesito publicidad, necesito material de escritorio, necesito todo lo que necesite con un imprevisto. Por lo tanto, mi inversión son 716.000. Esa es la inversión que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo hago esta inversión? Si no tengo plata, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Acá están los gastos esos que he puesto, ¿no es cierto? ¿Cuántos en terreno? Ya son 5.000 metros cuadrados, media está. ¿A cómo? Bueno, ahí está costando, supongamos, $50. Por eso salen los 250.000. Voy a hacer inversiones en infraestructura, voy a poner pavimento, tantos metros cuadrados, ¿no es cierto? Pavimento, ¿no es cierto? Cuánto de tinglado, cuánto de oficina, cuánto en los puestos, cuánto de qué, cuánto de qué, cuánto de qué. ¿Sí? Aquí estoy poniendo XXX, ¿cierto? Como referencia de algunas inversiones más. Entonces, la inversión en construcción son 300 pesos. Inversión en maquinaria y equipo. Bueno, yo como dueño de la terminal que voy a administrar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener oficina, ¿no es cierto? Que administre el negocio. Por lo tanto, tengo que tener computadora, teléfono, heladera, fax, artículos de limpieza, bla, 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 lo que tenga que ponerle a la oficina que administra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el precio total? ¿No es cierto? Tanto. Las inversiones en muebles y enseres, ¿no es cierto? Sillas, sillones, escritorios, mesa, XXX, tanto.
Después seguimos acá. Y tengo inversiones diferidas. Bueno, ¿cuánto? Ah, los estudios que estoy haciendo me cuestan 5.000, el estudio de factibilidad me cuesta 10.000, los estudios técnicos de ingeniería me quedan con 40.000. En función de la superficie, lo que cuesta hacer los proyectos, es decir, esto, ¿cierto?, me va a costar 55.000, que son valores que están yendo a la tabla principal. Y yo para administrar esto, ¿no es cierto?, debo pagar a un administrador, a un contador, una secretaria, mensajero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto por mes? Tanto por mes. ¿Cuánto por año? Tanto por año. Gasto de operación. Voy a operar. Necesito comunicación, limpieza, mantenimiento, servicios públicos, agua potable, bla, 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 material de escritorio, ¿no es cierto? Tanto por mes, tanto por año. Entonces, tengo mis gastos por año. Inversiones en capital de trabajo. Yo estoy suponiendo aquí durante 6 meses que obviamente no voy a recibir un solo ingreso. Y capaz que es más, ¿no es cierto? 6 meses, 7 meses de construcción. Tengo que gastar en publicidad, tengo que gastar en material de escritorio. Y por eso se llaman en capital de trabajo. Debo poner para trabajar y todavía no estoy con el proyecto listo. Ingresos. Y ahora empiezo en lo que llamo yo la futurología, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, micro. Ya, va a haber micro de 22 pasajeros. ¿Sí? Y tengo 12 andenes, pero la frecuencia es 4. Decíamos que el costo es $3 por ingreso. O sea, tanto por día, tanto por año, tanto por mes y tanto por año. O sea, este es el ingreso que estoy previendo anualmente para cobrarle a las empresas de transporte que me paguen porque yo le estoy dando el servicio del andén. Colectivo, ¿no es cierto?, de 36 pasajeros, ¿no es cierto? Hay 10 andenes, la frecuencia de 3, el costo de $3 que le voy a cobrar también. Pasajeros, entonces la cantidad de pasajeros por la cantidad de buses, ¿no es cierto?, tengo una cierta cantidad de pasajeros. Y dije allá que el 85% de ocupación no va yendo, ¿sí? Y tiene que pagar un derecho, cada pasajero tiene que ir a pagar su derecho de andén, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tanto por mes, tanto por año. Locales, va a haber 20 locales que le voy a alquilar a $120 por mes, tanto. Publicidad, ¿no es cierto? Yo voy a poner puntos de publicidad, 20, le voy a cobrar, ¿no es cierto?, a los que pongan publicidad, $20, $200 por mes, es tanto. Baño, en función de la cantidad de pasajeros y en función decíamos, creo que el 40% iba al baño, ¿no es cierto?, a tanto peso por entrar al baño, tantos días por día, tanto por mes, tanto por año. Fíjense que yo tengo esto que proyectarlo en todos los años, ¿sí? Proyectarlo. Va a haber más y no va a haber más, pero así es. Yo tengo que hacer el estudio de mercado y prever si esto va a ser verdad o no va a ser verdad. ¿Sí? Después, una vez tengo eso, voy a tener ya los ingresos proyectados. ¿Qué son los ingresos proyectados? Bueno, he hecho para un año y ahora tengo que proyectarlo. Pero sucede que si en el primer año tengo un ingreso de 51.000, que es este valor de acá, ¿sí? 51.000. Al próximo año, ¿no es cierto?, estoy previendo un crecimiento. Entonces aquí hay un crecimiento de un valor que le pongo, ¿no es cierto?, decir, bueno, va a crecer tanto, el negocio va a crecer tanto por año. Y por eso cada año, ¿no es cierto?, los ingresos, los proyectos que estoy haciendo a 10 años. Los colectivos, el ingreso de los pasajeros, el ingreso de los alquileres, el ingreso de los locales, el ingreso de publicidad, el ingreso de los baños. Entonces, este es mi flujo de caja de los ingresos, ¿sí? Estoy empezando con un ingreso de 500 y pico, ¿no es cierto? Y digo, bueno, pero ya en el año 10, ¿no es cierto?, proyectar los ingresos con algún coeficiente que sale del estudio de mercado, estos son mis ingresos.
los costos proyectados, los que voy a gastar. Estoy gastando en sueldo, estoy gastando en gasto de operación. También hemos dicho que tiene un porcentaje de incremento año a año, ¿no es cierto? Entonces lo tengo que proyectar, por eso no es el mismo, ¿sí? La depreciación y amortización, al final de cuentas, cuando termine el proyecto, yo voy a tener un saldo, pero yo no voy a poder vender eso por lo que me costó, porque las cosas se deprecian. Entonces hay metodología de hacer las depreciaciones en función de la vida útil. Entonces yo digo, la construcción me va a durar 20 años, la maquinaria y equipo 5 años, los muebles 5 años, etcétera, ¿cierto? Este es el activo, esta es la tasa de depreciación anual, para que yo al final del proyecto diga, este negocio cuesta tanto, ¿no es cierto? Y lo pueda vender el negocio, por ejemplo, ¿sí? Estructura financiera. Esto es lo que le decía, ¿no es cierto? Que yo voy a aportar mi aporte propio en las inversiones, ¿no es cierto? Y voy a ir con un 14%. Y le voy a pedir al banco que me dé el 85%. Difícil. Bueno, tendré que hacer análisis de sensibilidad y las negociaciones con el banco. Oye, o puede ser otro privado, pues, ¿no es cierto? Oye, vení de socio, vos ponés tanto. Entonces aquí uno hace la estructura financiera, ¿no es cierto?, de cuánto voy a poner de plata yo y cuánto voy a prestar en el banco. Servicio de la deuda, lo mismo que vivíamos antes, ¿no es cierto? El servicio de la deuda. Tengo un capital que me voy a prestar de tanto, a 10 años, al 7% de interés, a 2, y pagos. Lo mismo que les he explicado. Y acá está el flujo, ¿no es cierto?, del pago de la deuda. Y acá están ya el proyecto de la evaluación económica financiera, que es toda una técnica, es toda una técnica. Y la técnica obviamente es los ingresos, ¿no es cierto? Los ingresos, ¿cuáles son? Los costos operativos, ¿cuáles son? ¿Cuál es la utilidad bruta operativa? O sea, la diferencia entre ingreso y gasto y costo. Y después tengo los costos de financiamiento, la depreciación, la amortización. En función de eso, ¿no es cierto?, tengo la utilidad antes de impuestos. Y después tengo que pagar impuestos del IVA, tengo que pagar impuestos del IT, no sé, tengo que pagar impuestos a la utilidad. Impuesto a la utilidad, el 25% de la utilidad, el 25% del impuesto a la utilidad. Y por lo tanto, tengo eso es lo que ya se llama el flujo neto de caja. Y con este flujo neto de caja voy a hacer la evaluación. Esto es toda una técnica también de cómo se pone esta estructura de ingresos, egresos. Y finalmente tengo el flujo de caja final, y con la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto, veo si es rentable o no es rentable. Aquí estoy con una tasa del 18%, más o menos. Pero si yo el negocio lo haría en un día, mis resultados serían 230.000. Y uno dice, a ver, si yo estoy poniendo poca plata, en este caso creo que ponía el 14% solamente. Si ese 14% lo pongo al banco, no me va a dar, para que me dé interés va a ser bajo. Entonces, mi plata me va a rendir el 18%. Y ahora, saquemos de otra manera. El BAN, ¿no es cierto?, que es el resultado final. Si yo estoy hablando de 231.000, en 10 años, más o menos son 23.000 por año. Esos 23.000 por año, por mes, ¿no es cierto?, son como 1.000. La pregunta es, $1.000 por mes para este negocio, capaz que es bajo. Entonces uno empieza a hacer los análisis de sensibilidad. Pero ¿quién me mide la mayor o menor rentabilidad? Son estos
estos TIR y VAN, que tienen una fórmula bien complicada, se lo hace por aproximación, aunque el Excel tiene las funciones del TIR y el VAN. Si yo abro esta fórmula, ¿sí?, me dice el TIR del flujo de caja. Si yo hago esta fórmula, me dice el VAN, ¿no es cierto?, a una cierta tasa de descuento con el flujo de caja. ¿Sí? Yo hago dos formas diferentes de hacer el TIR y el VAN, por dos metodologías diferentes, y me sale, a mí me gusta comprobar. Entonces, fíjense, aquí tengo una curva interesante, ¿sí? Curva interesante. Aquí estoy poniendo para distintas tasas de descuento que calcula el banco, ya vamos a ver la fórmula, las estoy graficando. ¿Qué quiere decir? Que con tasa de descuento, ¿no es cierto?, yo tengo este ban, y yo grafico el ban. Entonces, donde el ban, esto dice que cuando el ban es igual a 0, ¿sí? Cuando el ban es igual a 0, acá está el ban, este de aquí es el ban, ¿sí? Y este de acá está la TIR. Cuando el ban es igual a 0, me da el valor de la tasa de descuento, que fíjense aquí dice 20, pero está pasando por 18, ¿sí? Sin que porque la solución matemática de la ecuación, vamos a ver que es una ecuación de exponencial bien complicada, y por lo tanto hay que hacerlo por iteración. El Excel ya lo tiene, yo lo grafico y veo si esto. La otra vez estaba haciendo un proyecto y me salió una ecuación de cuarto grado, entonces me cortaba al eje, ¿no es cierto?, en 4 puntos diferentes. ¿Y por qué me corta? Entonces, haciendo un análisis, uno ve qué es lo que pasa. Y este es un proyecto de inversión, ¿sí?, que está bastante completito, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuántos grupos quedaron, 7 o más. ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, ingeniero. Presente, presente. Ya, pues, ¿cuántos grupos me mandaron al final? No recuerdo. 10, creo, ingeniero. Es harto. No sé dónde vamos a sacar tantos proyectos, pero es harto. Pero bueno, entonces, yo para próxima semana voy a ver qué proyecto. Por ejemplo, el proyecto de una terminal. Por ejemplo, el proyecto sencillo, hacerlo un proyecto de los que alquilan los baños, ¿no?, en un centro comercial. Es rentable, es un súper negocio el tema de los baños, pero es negocio redondo. O sea, es súper rentable. A ver, demostrémoslo, pues, ¿no es cierto? Después podemos hacer un edificio de departamento que se lo voy a mostrar en la próxima clase. Un edificio de departamento de 4 pisos, por ejemplo. ¿Será rentable para alquilar? ¿Será que si yo hago 4 departamentos y lo alquilo, en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Es rentable o no es rentable? O para vender. El tema de los terrenos, bueno, ahí tenemos 4 o 5 proyectitos, ¿sí?, donde van a utilizar, el tema es que, por eso les digo, donde vamos a utilizar ingeniería de costos. Tendrán que averiguar costos ustedes, de nuevo, ¿no es cierto?, esta materia, junto con legal, debería ser de la ULI. Ya hemos organizado con lo que estamos haciendo la nueva currícula, de subir lo más posible, ¿no es cierto?, esta materia. Pero la materia de costo, que sea la primera, que después venga económica y después venga legal. Ya le hemos dado bien complicado, ¿no es cierto?, mover el orden de la materia en un penso, pero creo que lo estamos logrando. Sí, para que legal y económica sean de la última materia.
porque vamos a necesitar costos. Usted, la mayoría seguramente no ha visto costos, ¿sí? Pregunto. Sí, ingeniero. ¿Alguno ha hecho costo, análisis de precio unitario, presupuesto de obra? Sí, ingeniero. Bueno, algunos saben de qué se trata. Yo necesito No, que... ingeniero, aún no. Seguro que no. La mayoría seguro que no lo ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy está mal ubicada la materia. Está mal ubicada. Entonces, pero bueno, aprenderemos algo de costo, pues, ¿no es cierto? En económica, ¿no es cierto? ¿Usted en qué materia está el tema de presupuesto y costo? Vamos, ¿Ah? Emitri. Creo que está en séptimo semestre. Ya, pero ¿cómo se llama la materia? ¿Sistemas de ingeniería? O es una del noveno, se llama. Dirección de obras y evaluación. Sistema de ingeniería está la parte de planificación, organización, posiblemente ahí, pero bueno, Dirección de obras y evaluación. dirección de obra, posiblemente ahí está el costo. Voy a Sí, averiguar. es del noveno, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense cómo lo vamos a necesitar aquí, digamos, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer un repaso, ya que es económica, de cómo se hace un presupuesto de obra. Y les voy a mostrar un software también que he desarrollado yo. Bueno, el software para presupuesto de obra hay varios, ¿no es cierto? Está el Prescon, está el ACP, está el Quark, hay varios software, ¿no es cierto? Yo lo que tengo es un software hecho en Excel, completo, pero bien completo. Entonces les voy a explicar cómo se arma un presupuesto, porque es la parte económica. Aunque después lo vean por detalle, con detalle otra cosa, pero la parte global económica de cómo arman una propuesta. Pero además también se lo vuelve a ver en legal cuáles son los formularios de presentación de propuestas de los costos de obra, ¿sí? Entonces, en esta materia también estaban viendo todo lo que eran las normas de contratación. Eso no lo vamos a dar, pues está legal. Digo. Entonces vamos a ganar un poquito de tiempo ahí para meternos más en la parte económica de un proyecto, para mostrarle, le voy a pasar, aquí yo tengo un par de documentos desarrollados muy en detalle. Hay otro documento que ha hecho hace un tiempo la Cámara de la Construcción de Cochabamba, que está muy bien el documento y que explica, ¿no es cierto?, cómo se arma un presupuesto y por qué. También le voy a pasar el documento. Y un par de documentos en los cuales yo también he desarrollado la teoría. Entonces la matemática no es nada. Digamos. El tema es el concepto de cómo se arma un presupuesto, para que ustedes apliquen a esto. O sea, no van a tener que ir a averiguar, ¿no es cierto? Oye, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción? ¿Ya de qué tipo? Ah, no, de vivienda, ya está en 250, $300 por metro cuadrado. Pero un edificio de varios plantas, ¿en cuánto está el metro cuadrado? Bueno, estará en 500, 600, depende de la calidad de los materiales. Se tendrán que averiguar algunas de esas cosas, ¿no es cierto?, para poder hacer proyectos de inversión. La idea es que ustedes tengan una estructura, ¿no es cierto?, una estructura de un proyecto de inversión. Y el día de mañana puedan ponerle mucho más cosas y enriquecerlo para hacer la idea, ¿no es cierto? Estoy coordinando bastante con el ingeniero Víctor Hugo Ortiz, que también antes daba la materia, ¿sí? Tiene buena documentación. Estamos compartiendo documentos, estamos compartiendo experiencias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque hay que hacer el nuevo programa analítico. Entonces, como él la dictaba antes, y también con Juan Pablo Paz, ponernos de acuerdo entre los profesores y decir, bueno, ¿qué vamos a dar aquí? ¿Qué le vamos a aumentar? ¿Qué le vamos a quitar? Y así hay que hacer con toda la materia. Yo este año, por ejemplo, en isostática, he cambiado el formato de muchas cosas. No es que esté haciendo un experimento, estoy haciendo otra metodología de enseñanza. Y lo voy a cambiar. Y este semestre lo estoy experimentando.
Y creo que con el experimento que estoy haciendo voy a ganar por lo menos 15 a 20 días. Pero voy a reforzar conceptos y voy a dejar de el famoso tema gráfico, algunas cosas dejarlas. Pero hay que hacer, ¿no es cierto?, el nuevo pensum, hay que hacer el nuevo contenido, hay que hacer el programa analítico y hay que hacer la metodología de enseñanza. Y eso tendríamos que terminarlo hasta fin de año, para ver si el próximo año imponemos el nuevo sistema, la nueva currícula. Pero va a ser una currícula muy, muy apegada al encargo social que se llama a la realidad. Hoy hay programas analíticos que están recontra atrasados, digamos, ¿cierto? Atrasados. Le siguen enseñando cálculo de pilote, ¿no es cierto?, como hace 50 años. Ya ese método de cálculo ya no se usa. ¿Por qué? Porque hay tecnología imaginaria, ¿no es cierto?, que hay que calcularlo diferente, ¿sí? O le están enseñando en informática que es binario de hexadecimal, diagrama de flujo. Ya no pueden, ya no lo van a hacer nunca más, ¿sí? O le están enseñando, ¿no es cierto? Bueno, no quiero hablar más, pues después me dicen que yo soy el que algunos destroza los programas de alguna materia. Pero es que es verdad, ¿no es cierto? Hay muchos docentes en zona de confort que no se actualizan, ¿no es cierto? Hasta hace poco, ¿no es cierto?, se enseñaba con la norma vieja del hormigón. Ya hay una nueva norma del hormigón. Y costó mucho que los docentes de hormigón, ¿no es cierto?, enseñen con la nueva norma. Entonces salían los profesionales y calculaban con la norma que le habían enseñado, que ya no es esa. Entonces iban y presentaban el proyecto, ¿no es cierto?, para su aprobación. Dice, oye, la norma de hoy es el nuevo código de la Unión Armada. Tiene que presentarlo con la nueva norma y no se lo aprobaban el proyecto, ¿sí? Costó bastante, ¿no es cierto?, que docente entre. ¿Por qué? Porque hay una zona de confort. Yo he sido muy criticado, por ejemplo, por isostática, no sigue enseñando el PLIE como hace 50 años, pero es necesario meterle concepto gráfico, es necesario. Ahora los estoy reduciendo bastante. ¿Cierto? Entonces, pero aplicando también tecnología. ¿Sí? Aplicando tecnología, he desarrollado prácticamente 2 libros de isostática informático, de cómo enseñar isostática ¿con quién? Con Excel. ¿Sí? Entonces, estamos en una gran transformación. ¿Sí? Entonces, este tema de evaluación económica financiera, ¿no es cierto?, también hay que arreglarlo un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que se está dando. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, pregunta, duda. Entiendo, lo que quiero es que entiendan a dónde vamos a llegar. Que después le pongamos la fórmula del TIR, del BAN, cómo se calcula, cómo se proyecta, cómo se hace, es otro tema. El asunto es que conozcamos cuáles son las estructuras de un proyecto de inversión en sus diferentes etapas, en idea, en perfil, en prefactibilidad, factibilidad, ¿sí? Tengo otro documento con el que doy clase de esto, no sé, son clases a través de un centro de capacitación, que está todo el proceso teórico de fondo que vamos a ver, que también les voy a dar ese documento, porque es un documento que yo he juntado muchas cosas y lo he comentado, está con comentarios, está con experiencia, digamos. Se le deja joven. Por eso pregunto, comentarios. ¿Estamos entendiendo hacia dónde vamos? Sí, ingeniero. Solamente a meterle bien al Excel. El que no sabe Excel está feo. Listo, así de sencillo. Ustedes ya deberían estar a un nivel de buen manejo de Excel. De buen manejo de Excel. ¿Sí? Yo quiero comentarle algo como anécdota, ¿no es cierto? Le mostré el proyecto ese de inversión de Puerto Bush, ¿no es cierto?, que fue un proyecto que yo le hice al Ministerio de
de finanzas, ¿sí? Y como era un proyecto que iba a financiar la CAF, cuando ese proyecto llegó a Caracas, ¿sí? Donde está la sede de la CAF. Bueno, hoy está en Panamá y en otro lado por la situación de Venezuela. Todo el mundo abrió la boca, digamos, porque le metí mucho Excel, cosas, ¿no es cierto?, que ayudan tremendamente, ¿no es cierto?, análisis enseguida. Entonces, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto? Pasaron los años, y un día me llaman al ministerio, ¿sí?, que querían actualizar ese proyecto. Y obviamente, había un licenciado ahí que decía que él lo había hecho el proyecto, que él había hecho todos esos cálculos. Y yo lo dejé que hable. ¿Usted lo ha hecho? Sí, yo lo he hecho. ¿Usted desarrolló este software? Sí, yo desarrollé este software. ¿Seguro? Seguro. Pues usted lo ha copiado. Le digo. No, pero ¿cómo yo lo he desarrollado? Bueno, a ver, entra a su programa. Entonces le digo, ponga tal contraseña en tal celda. Y cuando puso la contraseña, salió un mensaje que decía, ¿no es cierto?, elaborado tal fecha con derechos reservados por el ingeniero Luis Alberto Solís. Le dije, ¿cómo aparece mi nombre ahí? No, es que sí, que a mí me lo dieron, ¿sí? Porque la CAF quería comprarlo el paquete, ¿sí? Yo le dije, no, yo no lo vendo. Entonces, ¿pero gracias a qué? A manejar el Excel. A manejar el Excel. Cientos de truquitos del Excel. Si yo contrato a alguien hoy día, ¿no es cierto? Recién contraté a un ingeniero para que me ayude en un proyecto. Yo le pregunto, ¿sabes Excel? Sí. ¿Cuál es tu nivel? Tal. Ah, ok. Mire, es que yo estoy empezando con el Excel, chao, digamos. No me es productivo. No me es productivo. Cambio, este ingeniero fue ayudante mío, ¿no es cierto? Yo le llevé a trabajar en una empresa, hizo su tesis conmigo, hicimos cosas extraordinarias en su tesis con Excel. ¿Sí? Y por lo tanto sé que sabe. Y después el otro tema que no pueden dejar de meterse hoy es en el BIM. En realidad el BIM no es un programa, ¿no es cierto? El BIM es un concepto de manejo de personas, herramientas y procedimientos. Y el lenguaje, el programa que se usa es el Revit. Entonces ustedes ayer ya deberían saber Revit. Porque hoy por hoy, por ejemplo, a mí me exigieron en el proyecto que estoy, que mi ingeniero residente sea certificado por AutoCAD que maneja Revit. Pero no es que sea Revit. No, señor. Usted tiene que tener una certificación de Revit. O sea, de Autodesk que vende Revit. Si no, ustedes están perdidos. El día de mañana, el que no sepa, no sé, obviamente un buen AutoCAD, un buen S, un buen Revit, está perdido. Yo no lo contrato. ¿Por qué? Porque estamos en un proyecto con la alcaldía, ¿no es cierto?, con la sociedad de ingenieros, que para ver si de aquí a un año o 2 años todos los proyectos se han presentado en BIM. ¿Por qué? Por la ventaja que tiene, bla, 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 bla. En el proyecto que estoy haciendo fiscalización en este momento, han armado una estructura con una empresa argentina en BIM. Nada que se haga, ¿no es cierto?, no puede ir al formato BIM. Nada. Si yo hago un cambio, tiene que ser en el BIM. Una modificación, un agregado, BIM. Unos protocolos impresionantes de BIM. Y bueno, por suerte, este ingeniero tiene certificación de Autodesk en BIM. Entonces yo no puedo contratar a alguien en este momento que no sepa un buen AutoCAD, que no sepa un buen Excel y que no esté manejando Revit. Ya no lo puedo contratar. No puedo contratar a alguien que no sepa. Sí. Y el arquitecto que no se meta en esto también va a estar perdido. También va a estar perdido. Entonces, consejo, métanse desde ahora en el tema Revit, pero desde ahora. Y si no saben Excel, métanse en Excel.
Estas series. Yo estoy dando cada 2 o 3 meses un curso de Excel, ¿cierto? A través de Virtra, que es el instituto de enseñanza virtual. O sea, es toda una serie de cursos que estoy dando, que se llama Experto en Inteligencia en Negocio para la Construcción. Entonces empezamos con el Excel, lo básico, después pasamos a gráficos, base de datos, precios unitarios, costos de obra, seguimiento, planillas, avances, control de inventario. Son 7 módulos. Termino con el módulo de ingeniería legal. ¿Sí? El curso que estoy dando ahora es el principio de Excel, que lo empezó hace 2 semanas. Y los primeros días de mayo voy a dar el de graficación. Los que han visto isostática, alguna vez les mostré cómo yo estoy graficando y estoy dibujando con Excel y escala. Estoy dibujando escala con Excel, pero con números, ¿no es cierto? Matemáticamente. Métanse, jóvenes, métanse en la tecnología. Si no, salen y van a decir, ¿usted sabe esto? No sé, chao. Métanse, ¿no? Consejos, nada más. Bueno, estamos a la hora. Ok, jóvenes. Entonces ya la próxima clase vamos a seguir con la teoría. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Ok, no tengo clase con ustedes mañana viernes. Mañana es feriado. Será hasta el martes. ¿Ok? Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego.